Damos la bienvenida al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Él es agricultor, fue dirigente de la Cámara de Agricultura de Ecuador. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional ha informado sobre resoluciones para atender una emergencia derivada por un derrame de crudo en Esmeraldas, que parece ser un derrame de magnitud. Quisiera saber, licenciado Gómez de la Torre, qué dimensión, qué gravedad implica esto, qué es lo que está sucediendo en la provincia Verde. A ver, primeramente creo que es importante saludar a todos. Tenemos una situación climática compleja. El derrame no es que fue provocado, el derrame fue producto de un deslizamiento de tierra. Es una zona compleja, no de ahora. Hemos visto derrames en ese sector en más de una ocasión y ante un deslizamiento de tierra, ante un terremoto, ante lo que hemos vivido históricamente, la situación del río Coca en la zona del Chaco y lo que fue la cascada de San Rafael, evidencian la vulnerabilidad que puede tener un oleoducto. Esto creo que hay un impacto importante, es evidente. Los mecanismos de contención son unos y luego vienen los mecanismos de remediación. Esto es posible ser remediado, va a tomar un tiempo, tiene un impacto, eso es innegable, pero también tenemos que reconocer que el petróleo es un producto que sale del campo, sale de la misma naturaleza, lo extraemos y y ha sido fundamental para la economía del Ecuador. Entonces, este tipo de contingencias tenemos que revisar nuevamente cuál es el trazado del ducto, ver cuáles son los lugares de mayor probabilidad de rotura y más bien tener equipos de contingencia o mecanismos de contingencia cada cierto número de kilómetros, hablemos cada 50 kilómetros, donde podamos contener en el caso de una situación como este. Ahora, ¿se entiende esto de acuerdo con la información del COE que la emergencia ambiental es de dimensión, que incluye refugios de vida silvestre, incluye manglares, incluye estuarios del río Esmeraldas y ha llegado incluso a las playas? Así es. Este es un tema que no es la primera vez. Yo trabajé limpiando derrames de petróleo, curiosamente, el siglo pasado. Suena como hay mucho tiempo, pero no es tanto. Y vivimos el derrame cuando hubo el derrame en Viche y luego se dio el derrame en Santo Domingo el mismo día. Fueron dos derrames simultáneos. Hubo años más tarde, vivimos otro derrame en la misma zona de ahora. Entonces, son situaciones que son inherentes a la actividad y más bien lo que tenemos que ver son mecanismos de prevención principalmente, mitigación y remediación. O sea, hay un impacto, hay que ver cómo la actividad humana puede reversar el impacto en el menor tiempo posible. No se tiene una idea clara de la dimensión, del esfuerzo, del costo que tendrán estas reparaciones. En este instante, no, yo estoy desvinculado del sector hace ya 20 años, pero sí creo que hay que reconocer que la tecnología ha mejorado sustancialmente y de los mismos conocimientos agrícolas en su momento nos permitieron identificar que hay mecanismos de remediación que son más ágiles, inclusive donde el petróleo a través de otros nutrientes puede ser reincorporado a la naturaleza, degradando las cadenas de carbono. Bien, en todo caso esto se da en un momento crítico para el país y para la agricultura en particular. El gobierno nacional con el presidente Noboa hace muy pocos días, la semana pasada, ofrecía una serie de ventajas de carácter económico, muchas de ellas dirigidas para el sector agrícola, como créditos productivos a largo plazo, con donación de deudas de hasta $10,000 en Ban Ecuador, que dicho sea de paso, si fuera un banco privado estaría más que quebrado. También ha ofrecido Capital Semilla para emprendedores, un bono único de $600 para agricultores afectados por la época invernal, entrega de kits agrícolas, asistencias, etcétera. Lo que no ha dicho el gobierno es cómo va a financiar todo esto, qué es lo que se conoce en el sector. A ver, los financiamientos de las promesas de gobierno, indistinto de cuál gobierno sea, salen del presupuesto nacional. En la época, en el 2007, 2008,
se perdieron los fondos que había, Fondo de Ahorro y Contingencias, FEICEP, FEIREP, CEREPS, todo este tipo de fondos fueron pasados al presupuesto para tener plata de bolsillo. Entonces no hay un ahorro que nos permita, un ahorro diferenciado que nos permita contingencias, sea la de petróleo o sea la contra el crudo invierno. Entonces, ese es un primer paso. El segundo paso... Pero los presupuestos funcionan cuando están financiados, no en una situación crítica como la que está el fisco al momento. Bueno, el presupuesto general del Estado vive en situación crítica, creo que ya cerca de 18 años, en donde parece que, como se dice, el papel aguanta todo. Entonces, cualquier cosa, en el presupuesto puedes poner absolutamente lo que quieras. Podemos poner la carretera de Quito a la Luna y el presupuesto la acepta. Y luego entraremos a tener déficit fiscal. Tenemos que revisar profundamente cómo se elaboran los presupuestos, entender que los presupuestos deben estar financiados y que si los ingresos no dan, hay que hacer lo que hace toda familia responsable, todo ciudadano responsable. Hay que bajar gastos. Y el Estado no ha hecho un mínimo esfuerzo en ese ámbito. Punto uno. Punto dos. Uno de los grandes temas han sido crédito barato. Pero el crédito barato está supeditado a las mismas regulaciones de la Junta de Control y a la Junta Monetaria, tienen nombres rimbombantes, que fueron creadas en el Código Orgánico Monetario y Financiero, y con el incremento del ISD nuevamente al 5%, la plata que puede venir de fuera para estos créditos potencialmente baratos se ve absolutamente mermada, porque lo barato termina cargándosele un 5% adicional mínimo por impuestos que no tiene ningún sentido. Entonces, el Ecuador requiere reformas estructurales en materia económica y productiva. Tenemos que pensar en que el sector privado, grande, mediano, pequeño, chiquito, micro e inclusive el sector informal, son los sectores que sostienen la economía, que a los gobiernos parece que no les preocupa, solo les preocupa cómo sostener su gasto y cómo sacarle más plata al ciudadano. Ahorita se les da $600 a los agricultores, y con esto concluyo, se les da $600 a los agricultores, pero el día de mañana el mismo gobierno te pone algún gasto, costo adicional o un tributo directo o indirecto que al mismo agricultor que recibió los 600 le cuesta 800. ¿Qué tan pertinentes son entonces estos apoyos, estos impulsos que señala el gobierno va a dar? A ver, suenan bien, son necesarios, pero tienen que estar debidamente financiados. No podemos vivir solamente de la coyuntura y de emergencia en emergencia. Le escuchaba hoy en la mañana precisamente al prefecto de Los Ríos, que decía, hablaba de la situación invernal, hablaba de la problemática, y curiosamente decía, pero este es el cuento de todos los años. Entonces dices, a ver, si es que este es el cuento de todos los años, buscamos prevenir, pues. Tal vez no vamos a poder prevenir todo, pero sí vamos a poder hacer acciones preventivas que nos permitan mitigar el daño, que el daño no sea tan grave como termina siendo. ¿Y qué decir de el cuento de todos los años, aquel que sucede con Ban Ecuador? Cada situación que se presenta en el país es motivo para que se condonen deudas en este banco que tiene una estructura financiera realmente compleja. Si no fuese sostenido por el mecanismo estatal, habría quebrado ya hace mucho tiempo. O sea, primero, no es el mecanismo estatal que lo sostiene. Somos los ciudadanos a través de nuestros impuestos que lo sostenemos. Entonces, todo lo que el Ban Ecuador regala sale de nuestro bolsillo, directa o indirectamente. Uno. Dos, Ban Ecuador no es una banca de desarrollo. Ban Ecuador se rige en base a las mismas reglas de la banca privada. También una reforma indispensable que se requiere, que le permita al Ban Ecuador ser una banca de desarrollo donde pueda traer capital barato sin el famoso impuesto a la salida de divisas
y donde pueda traer capital de riesgo, de forma que sí pueda ser una banca de desarrollo y no jugar con los mismos intereses de la banca pública. Recordemos que en el gobierno del expresidente Lazo se dio el crédito de hasta $5,000 al 1% hasta 30 años plazo. Y cuando le escuchábamos al gerente del Ban Ecuador, explicaba que el 1% era lo que le cobran al ciudadano que recibe el crédito. Sin embargo, había 15 puntos más que lo subsidiaba el gobierno. Entonces, regresamos a lo mismo. El crédito no era al 1%, era al 16%, pero el gobierno subsidiaba 15%. Y todo subsidio que te entregan en las fotos y sobre la mesa, te lo están sacando por debajo de la mesa y muchas veces te sacan las medias sin sacarte los zapatos. Son estas medidas coyunturales, no son aquellas de fondo que usted sugiere deberían darse para el sector. Exactamente. Necesitamos pensar en estructuras financieras de fondo, un presupuesto debidamente financiado. Si es que no hay los ingresos, pues hay que bajar los gastos. Sí, podemos ver el caso de Argentina, o sea, la situación, el caso de Estados Unidos, lo primero que acaba de poner el presidente Trump es un departamento de eficiencia del gasto público. ¿Por qué? Porque no se puede gastar a mano llena cuando con suerte la plata cae a goteros. El otro tema, el Ban Ecuador, necesitamos que Ban Ecuador pueda financiarse con crédito barato, y el crédito barato viene de fuera. Pero si le tenemos el 5% de cajón y no he topado el tema del riesgo país, porque ese es el otro punto. Entonces, claro, si el Ban Ecuador tiene que financiarse con plata que viene de fuera y esa plata es cara por el riesgo país y adicional a eso le pones el impuesto a la salida de divisas, porque la plata tiene que pagarse afuera, resulta que el crédito se vuelve inmanejable entre el 12-13% en tasas reales, no tasas subsidiadas. Bien, vayamos con otro tema que ha preocupado al sector agropecuario del país. Esa ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales, que fue objeto también de una sentencia de la Corte Constitucional. Entendemos que la Corte ordenó tratarlo eventualmente en segunda instancia. ¿Cómo está este tema que también trajo mucha polémica? A ver, creo que es importante recordar que la sentencia de la Corte Constitucional manda a elaborar y aprobar una ley por parte de la Asamblea. No manda a aprobar la ley que presentaron, construida entre gallos y medianoches, la Defensoría del Pueblo con los grupos animalistas. Manda a aprobar una ley debatida y construida adecuadamente en la Asamblea. El insumo que sale de la Defensoría del Pueblo es un insumo. Este insumo, donde prohibían las carcasas, donde prohibían el uso del cuero, donde prohibían un sinnúmero de temas, queda ahí. Y de ahí ahora viene el segundo paso, en donde hay que construir la ley de manera técnica y participativa. Pero técnica incluye las autoridades de control. Técnica incluye el Ministerio de Agricultura, técnica incluye el Ministerio de Ambiente, incluye el Ministerio de Salud, el tema de las plagas y los animales sinantrópicos conocidos, hay que tener mucho cuidado. Técnica incluye también al sector privado que también es partícipe de esto. Y a esto hay una resolución mandatoria y vinculante de la Procuraduría General del Estado, donde claramente estipula quiénes son entes competentes para lo que son animales de compañía, animales de trabajo u oficio, animales para la experimentación, animales de producción, animales silvestres, animales de acuacultura y pesca, de fauna marina y acuática. Entonces, este tipo de cosas son las que lamentablemente no se vieron en la Defensoría, por parte de la Defensoría del Pueblo, y actualmente el informe para segundo debate es un informe mucho más elaborado, mucho mejor construido, con mayor técnica, con mayor participación, tanto pública como privada, y no una ley hecha entre gallos y medianoches.
¿Qué cronología, qué hoja de ruta se espera siga esta ley? Bueno, en este momento el informe para segundo debate está aprobado. Hay algunas observaciones menores que se tienen. Tiene que ser llamado por la presidencia de la Asamblea, llamar al segundo debate y tomar correctivos. Sí creo que es importante reconocer que la ley, ante las eh, falacias, mentiras y un sinnúmero de temas que se han dicho públicamente, el tema que la ley permite la experimentación en colegios, eso es falso. No solamente porque no esté o sí esté en la ley, sino porque eso también está regulado en las normas de educación que tengan que ver con la ley de educación, está regulado por normas de ambiente. Que la ley faculta la zoofilia, nada más falso y nada más calumnioso, porque la ley es una parte y la zoofilia o abuso sexual de animales está tipificado, no con una sanción administrativa como pretenden que sean los animalistas, sino por el Código Orgánico Integral Penal con una sanción de hasta 3 años de prisión, sanción que creemos que debe incrementarse inclusive. O sea, sí me llama la atención que los animalistas estén peleando por una sanción administrativa de hasta 3 o 5 salarios básicos unificados cuando es un delito penado con cárcel. Y en cuanto a los otros aspectos, aquellos de la vivisección, por ejemplo, que dificultaba y en mucho el trabajo científico que se puede hacer, tanto para medicina humana como para medicina animal. El trato a animales exóticos, la otra gran polémica que se armó por la venta de animales en la vía pública, actividades culturales tradicionales que podían dejar fuera de escenario actividades incluso de carácter cultural, social, tradicional, como cuyes u otros animales que se los ofrece al público de diversas maneras. A ver, la venta de animales en la vía pública obviamente no puede continuar, tiene que ser sancionada. Por eso la ley plantea que sean los gobiernos autónomos descentralizados los que den las autorizaciones correspondientes a ferias donde se puedan negociar con animales. Esas son las ferias tradicionales que tenemos en cantones y parroquias con respecto a lo que tiene que ver con compra-venta de ganado. Claro, uno de los problemas que se presentan en las ferias es que son sitios en los cuales, por lo general, se encuentran mecanismos para evadir los controles sanitarios. Precisamente ahí es donde hay que reforzar esos controles, prohibiendo lo único, y de hecho esto es algo que lo determina el informe para primer debate, dice, el número de sanciones y prohibiciones deriva en una sobreregulación que puede derivar en actividades clandestinas. Más bien, el informe, incluso este es parte del informe para primer debate, ya anticipa los problemas de sobreregulación. El sobreregular o, peor aún, creer que ponemos dos normas de igual jerarquía y vemos cuál compite mejor con la otra, lo que puede derivar es en conflictos legales donde ante la misma Constitución terminar sancionando con la menor pena al infractor por el tema de derechos. Esto lo plantea la Constitución y por eso regreso al tema de zoofilia. Nos sorprende, nos preocupa que más bien estén peleando por sanciones administrativas cuando deberíamos estar reforzando las sanciones penales en ciertos casos. El tema de vivisección, lo que se plantea es que existan comités de ética regulados adecuadamente por la autoridad sanitaria, regulados por las autoridades, para que las cosas no bloqueen la investigación, sino se la haga de manera mucho más expedita, técnica y acompañada. Los temas de comités de ética son fundamentales en muchos ámbitos. Existe todo el tema de bioética, por ejemplo, que se lo tiene muy presente en todo lo que es la salud humana.
y eso está presente, y más bien también nos llama la atención que se opongan a este tipo de entes multidisciplinarios donde se tratan estos temas. ¿Y en qué queda en este último proyecto aquellas restricciones, prohibiciones para exhibir animales o partes de animales eviscerados o semiprocesados? Eso fue completamente eliminado porque era evidentemente una exageración producto de ideologías radicales. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Muchísimas gracias, Gustavo. Un fuerte abrazo. Declaraciones del licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, agricultor, exdirigente de la Cámara de Agricultura de Ecuador.